Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Escenario marcado por la ausencia de una mayoría legislativa y un panorama político prácticamente bipartidista, exploraremos las posibles dinámicas que definirán la nueva etapa de la Asamblea en el país. ¿Cuál es el balance del trabajo de la Asamblea de Transición que culmina sus funciones y qué desafíos enfrenta la nueva Asamblea Nacional en el Ecuador? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Ramiro Rivera, analista político. Ramiro, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gusto. Bueno, quería empezar con otros temas, pero viendo la coyuntura, me gustaría hablar un poco sobre lo que acaba de pasar. Todavía ni se posicionan, que ya hay conflictos, ya hay problemas. ¿Hasta qué punto esta denuncia de intento de rebelión en la Asamblea, esta denuncia que ha hecho ADN al avisar o al decir que podrían estar intentando no dejar que dirija la primera sesión Anabela Azim, ¿qué refleja? ¿Está reflejando una crisis de liderazgo dentro de la asamblea antes incluso de que empiece la primera sesión? Esto es de Ripley, a mí me parece impresionante. Bueno, en política todo es posible. Y más cuando, Gisela, usted tiene a Correa y a todo su grupo argumentando de que existió aquí un fraude de alquimia química con tintas, con esferográficos, con papeles extraños donde se han desplazado los votos. Es obvio pensar que el comportamiento será hacer mañana un intento de escándalo. Y si es que la bancada oficial del gobierno ha advertido a la Fiscalía, será porque tienen información que les conduce a ese hecho. ¿Podría este supuesto intento de sabotaje, de rebelión, ser un inicio de fracturas internas que podrían paralizar incluso el nuevo poder legislativo, que podrían otra vez poner en conflicto al Ejecutivo con la Asamblea? No creo en absoluto. Es más, me parece que desde 1979 hasta ahora, excepto los 2 años del gobierno del presidente Borja, ningún gobierno y del régimen autoritario de Correa, ningún gobierno ha tenido un contexto más o menos favorable en la Asamblea. Porque la polarización, que alguna gente lo ve como un fenómeno negativo, me parece que más bien es positivo para una democracia. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que la composición de la Asamblea, Gisela, de hoy, tuvo un efecto en la primera vuelta de ser la segunda vuelta. Por eso usted tiene 2 bloques, 67 y 66, que aglutina más del 80% de la composición de la Asamblea. De tal manera que yo creo que mañana habrá intentos de escándalo, pues ahí estará la asambleísta Cabezas, alguna otra que pretenda manchar un acontecimiento importante, pero mañana saldrá humo blanco parecido al de Vaticano con la nueva conformación de la Asamblea. Pero por otros lados también se dice que esto también podría ser, esta denuncia de ADN podría ser parte de una estrategia para ya deslegitimar a ciertos bloques antes de que asuman formalmente sus funciones. Yo no creo que usted necesite deslegitimar. Primero porque la legitimación de una representación viene del voto popular. Es decir, la representación del correísmo en la Asamblea es una representación legítima, porque hubieron ecuatorianos que votaron por ellos. Igual diría yo de ADN, de Pachacuti, del Partido Social Cristiano o de los independientes. Lo que sí creo que es advertible, y no hay que hacer aquí futurología ni brujería, sino simplemente un análisis proyectivo, diría que es altamente probable que en los próximos días y próximas semanas la Revolución Ciudadana sufra un desmembramiento importante. ¿Absorbidos por ADN, por el partido de gobierno? No necesariamente. ¿Por qué?
porque ellos han tenido ya, si usted observa los procesos electorales, 3 derrotas consecutivas, están fuera del gobierno 7 años, ¿no es cierto? Y de aquí no estarán en el 29 y probablemente no estarán en el 34. Y los liderazgos se envejecen y los caudillos se envejecen. No es nada difícil, por ejemplo, que el señor Correa termine siendo una especie de segundo Bucaram. Ya viene, ya regresa, espérenlo, y no viene ni regresará, menos él, que tiene sentencias ejecutoriadas y tiene un veredicto plebiscitario del 18 convocado por el presidente Lenín Moreno, donde queda inhabilitado de por vida para la actividad política. Bueno, hemos dicho eso por años. Y hasta ahora siguen vigentes, ¿no? Sigue vigente. Bueno, el correísmo sigue obvio, siendo un partido fuerte que llega a la segunda vuelta. Es que es un fenómeno social. El caudillismo y el populismo usted tiene a lo largo de la América Latina. Y ahora fórmulas extremistas las tiene usted en el mundo entero. En Alemania, la segunda representación parlamentaria en el Bundestag y en el Bundesrat son neonazis, es decir, un partido de extrema derecha. Entonces, de tal manera que no nos escandalicemos que en América Latina haya movimientos populistas, pero el único movimiento populista que ha logrado persistir a lo largo de casi 70 años y pico es el peronismo. Pero no le vamos a acompañar al señor Correa con Perón, sería un pecado, porque Perón tenía más contenido. Ahora, hagamos una breve evaluación del desempeño de la Asamblea de Transición en términos de producción legislativa y fiscalización, considerando obviamente que esta asamblea operó en un contexto de disolución previa y de elecciones anticipadas, ¿no? ¿Logró o no logró cumplir sus objetivos esta asamblea que termina? Cuando el ecuatoriano ve en las redes sociales que se debeliza el retrato de la señorita Viviana Veloz como presidenta de la asamblea, ¿qué idea le queda a uno? Del empobrecimiento de la política y del empobrecimiento de la representación. Como nunca antes, el empobrecimiento de la representación implica un nivel casi tribal de la política, muy poca gente, contados con los 10 dedos de las 2 manos, con capacidad y aptitud, y el resto simplemente una suerte de manada manejada y manipulada por un líder esquizofrénico como el señor Correa. A ver, pero los logros o los fracasos de una asamblea no creo que dependan únicamente de la presidenta o de quien presida la asamblea, ¿no? Es decir, ¿usted no encuentra ningún logro que podría destacar en la asamblea en este corto periodo? Bueno, yo creo que como logros fueron los primeros proyectos de ley que aprobaron al presidente Noboa. Acuérdese usted que la alianza del presidente Noboa fue con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Ahí hay 4 o 5 proyectos de ley que salieron y creo que hay que reconocerlos. Si esos proyectos han sido útiles para que usted atraiga la inversión, genere seguridad para la inversión extranjera, hasta ahora no han sido tan útiles. De tal manera que no ha sido ni tan mala y muy poco buena. Pero las representaciones son así, porque las representaciones no son sino el espejo de lo que es un país. Los parlamentarios no caen del cielo. Los parlamentarios llegan a la asamblea porque alguien los votó y están ahí. Ahora, yo lo vi en las elecciones muy activo usted en redes sociales, ¿no? Sí. Y también, muy abierto al apoyo hacia la candidatura del presidente Daniel Noboa. ¿Cree que usted que esta nueva asamblea, sin una mayoría absoluta, podrá sostener la estabilidad necesaria para que el nuevo presidente gobierne sin crisis recurrentes, o existe el riesgo de que el entusiasmo inicial se convierta simplemente en un desencanto? Bueno, todos los gobiernos se desgastan, ¿no? Hay una frase que dice, el poder desgasta. Y otra frase de algún otro filósofo que dice, desgasta más al que no lo tiene. Ese es un primer elemento. Cuando usted administra un país en crisis financiera, en crisis económica, más violencia, más terrorismo, más narcotráfico, más minería ilegal, más crimen organizado, la cosa no es fácil, porque los problemas no se resuelven de un día al otro. Y otro detalle, una de las dinámicas de la segunda vuelta electoral es que usted o mucha gente en la segunda vuelta electoral no necesariamente vota a favor de alguien,
sino vota en contra de alguien. ¿Por qué fue elegido el presidente Lasso en el 21? Porque la mayoría de los ecuatorianos votamos en contra del correísmo. ¿Por qué hoy es elegido el presidente Noboa? Primero, porque tiene un nuevo liderazgo, es el que está marcando la ruptura generacional, pero también el voto anticorreísta, ese techo infranqueable de acero pulido que tiene el electorado, donde el correísmo puede llegar primero en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta está condenado a perderlo. De tal manera, ¿qué significa eso, Gisela? Que el presidente Noboa tiene una legitimidad fresca, pero no total, porque una parte de la legitimidad es fiada, prestada, de quienes votaron a favor de él para impedir que el correísmo regrese. De tal manera que él deberá tener mucho cuidado en preservar esa legitimidad y ese prestigio con un ejercicio adecuado de la gestión gubernamental. Y justamente en ese panorama que usted nos explica ahora, ¿cómo anticipa que será esa relación entre la Asamblea y el Ejecutivo? Yo creo que no habrá mayores problemas. Vean, no hay que ser adivinos, y yo creo que mañana en la Asamblea habrá una mayoría sobre los 80 votos. Y solamente hay que sumar 64 de ADN, más 4 socialcristianos, más 4 independientes, más 6 de Pachacuti, más una que otra deserción del correísmo, le suma 80 y pico, cuando la mayoría absoluta son 77. Yo creo que es mucho más manejable. ¿Sería bueno para la gobernabilidad que sea la madre del presidente, Anabel Hasim, quien vaya a la presidencia de la Asamblea, o sería mejor darle paso a quien también es un nombre que se escucha, que es el que fue ministro Niels Olsen, exministro de Turismo? Ahora asambleísta. Que eventualmente pudiese presidir la Asamblea siendo la legisladora más votada. Es la más votada, sí, democráticamente no veo ningún problema. Pero podría generar en esa gobernabilidad que siempre ha generado la piedra de tropiezo para las últimas administraciones. Por lo menos, ¿podría eso tal vez marcar conflicto? Yo creo que la señora Anabel Hasim, que es una mujer absolutamente respetable, supongo que no le atrae ejercer la presidencia del Parlamento, entre otras razones porque tiene a su esposo en un estado de salud delicado. Por eso es que se ha oído más el nombre de Niels Olsen. Yo entiendo que mañana es altamente probable que el presidente de la Asamblea sea Niels Olsen. Es muy probable que la primera vicepresidenta sea Diana Jácome. Probablemente el segundo vicepresidente, por sentido común, podría ser Esteban Torres. Y en el CAL, que es el órgano de gobierno administrativo y clave en el seno del Parlamento, a más del presidente y de los 2 vicepresidentes, tendrán 4 vocales. De ellos creo que podría estar alguien de la Revolución Ciudadana, con derecho obviamente, probablemente alguien de Pachacuti y alguien del Partido Social Cristiano. En el Partido Social Cristiano hay un legislador con enorme experiencia legislativa que es Alfredo Serrano. Claro que sí, lo recordamos de sus periodos anteriores. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, gracias. Nos acompañó Ramiro Rivera, analista político. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante.